Buenas tardes a todos, habla con Carolina, la psicóloga de la unidad. Bueno, la técnica que hoy vamos a trabajar es la técnica de la tortuga, que nos ayuda a desarrollar el autocontrol de los niños y sobre todo a frenar la mala conducta. Pero bueno, ¿qué es la técnica de la tortuga? La técnica de la tortuga ha sido utilizada hace muchos años para trabajar el autocontrol y consiste en brindar a los niños una reacción establecida para cuando tengan el impulso de hacer algo inadecuado. Pues debemos entender que cuando los niños están aburridos o enojados necesitan hacer algo. Entonces no solamente debemos decirles a los niños qué no hacer, sino que también debemos explicarles sí qué hacer. Esta técnica le da a los niños también una forma de reflexión sobre sus acciones que con el tiempo se irá convirtiendo en prudencia y autocontrol. Esta técnica consta de un cuento seguido de un periodo de tiempo en el que se entrena en la técnica de la tortuga y que por último se empieza a aplicar a situaciones reales. Es principalmente aplicado para niños entre 3 y 7 años, pero dependiendo de las características de nuestros niños, pues también podemos aplicarlas a niños más grandes. Ahora vamos a escuchar el cuento y después al final del cuento vamos a mirar su aplicación. Hola amiguitos, hoy vamos a leer un cuento. Este cuento se llama La Tortuga y nos sirve mucho para trabajar el autocontrol. Empezamos. Esta es la historia de Tortuguita. A ella le gustaba jugar a solas y con sus amigos. También le gustaba mucho ver la televisión y jugar en la calle, pero no parecía pasárselo muy bien en la escuela. Siempre pasaban cosas que la hacían enojarse mucho, gritar, patalear y pelearse con los demás. Todos los días tenía problemas con sus compañeros y con su maestra, y después se sentía muy mal y triste. Un día, caminando por el parque, encontró a una tortuga muy mayor que se le acercó y le dijo: «Te contaré un secreto». «¿Cuál?», contestó Tortuguita. La tortuga mayor comenzó a hablar y la cara de Tortuguita cambiaba. Le dijo: «Tú llevas encima de ti la solución a tus peleas, insultos, líos y gritos». Y Tortuguita dijo: «Pero, ¿cuál es la solución?». Tortuguita puso mucha atención a la tortuga mayor. «Es tu caparazón. Puedes esconderte dentro de él cuando sientas ganas de pelear, gritar o enojarte. Y dentro de tu concha te sentirás a gusto y tranquila». Pero a Tortuguita aún no le quedaba tan claro. Y dijo: «Pero, ¿cómo se hace?». Por suerte, tenía a su lado a la tortuga mayor para enseñarla. Encoges los brazos, las piernas y la cabeza y las aprietas contra tu cuerpo. Tortuguita lo intentó. Una vez que lo logra, le pregunta: ¿así? Y la tortuga mayor le contesta: «Muy bien, ahora hazlo así en la escuela». Al día siguiente, Tortuguita se fue a la escuela y en un momento de la mañana comenzó a enfadarse por un comentario de un compañero. Pero antes de patalear, insultar o pelear, recordó a la tortuga mayor y su consejo. Se metió en su caparazón, respiró profundo y no hubo ninguna pelea ni grito. La maestra y sus amigos notaron el cambio y lo felicitaron. Tortuguita estaba muy contenta y siguió haciendo lo mismo cada vez que pensaba que iba a portarse mal. Fin. ¿Te gustó el cuento? Bueno, aunque yo compartí con ustedes el cuento, podemos modificarlos con los niños que vamos a trabajar para sentirlos más cercanos, con palabras, expresiones y situaciones particulares de los niños. Entonces la estructura la podemos cambiar de la siguiente forma. Había una vez una pequeña tortuga llamada, y ahí pues vamos a mencionar el nombre del niño con el que queremos trabajar, que tan solo tenía, y ahí decimos la edad del niño con el que estamos trabajando. La verdad es que es una tortuga y decimos cualidades, cosas positivas que tenga el niño, como que es muy inteligente, amoroso, las cualidades que ustedes conozcan. Pero tenía algunos problemas. Ahí vamos a mencionar las conductas que queremos mejorar. Todo esto
en verdad no le gustaba, porque le hacía que le llamaran la atención y aunque quería portarse bien, simplemente se le dificultaba. Un día, que regresaba muy triste porque se había portado mal y ahora tenía que pagar las consecuencias, se encontró con... Bueno, entonces aquí vamos a mencionar a alguien que sea muy importante para el niño. Puede ser algún familiar o un amigo, una persona significativa. En este caso, para el cuento, yo voy a utilizar el abuelo. Una tortuga con mucha sabiduría que le preguntó: pequeño, ¿por qué estás tan triste? La pequeña tortuga le explicó su situación y el abuelo le respondió que él sabía exactamente cómo se sentía, pues cuando él era una tortuguita como su nieto también tenía problemas para portarse bien. La pequeña tortuga le preguntó con mucha curiosidad a su abuelo cómo se había convertido en alguien tan admirable, si cuando era pequeño tenía tantos problemas para comportarse. El abuelo, con una sonrisa, apuntó hacia su caparazón y comenzó a explicarle: pues tan solo aprendí que cuando estaba furioso y con el deseo de portarme mal, lo único que necesitaba era retraerme en mi caparazón y reflexionar las cosas en lugar de actuar sin pensar. El pequeño nieto, muy emocionado por ese gran secreto que estaba recibiendo, le pidió a su abuelo que le enseñara a hacerlo y el abuelo le dijo: la próxima vez que tengas ganas de hacer algo malo, como por ejemplo... Entonces en ese momento nosotros vamos a mencionar alguna conducta que vayamos a cambiar del niño, como que por ejemplo no quiere comerse la sopa o algo, lo que ustedes los conocen mejor que nosotros. Te vas a mecer en su caparazón y vas a tensionar mucho, mucho, mucho tu cuerpo, como si tuvieras o quisieras exprimir el enojo. Y cuando te sientas listo, relaja tu cuerpo, dejando colgar tus paticas y tu cabeza. Y en ese momento vas a pensar en lo que está pasando, en lo que estás sintiendo y cómo lo estás expresando. Y cuando estés listos, saldrás de tu caparazón y actuará tal como debes hacerlo. La pequeña tortuga se fue muy feliz a su casa y empezó a aplicar el secreto que le había dado su abuelo y las cosas poco a poco empezaron a cambiar. Entonces nosotros aquí vamos a mencionar cambios positivos que pueden haber si el niño deja de hacer una conducta negativa. Y al finalizamos el cuento diciendo: y la tortuga vivió feliz para siempre. Bueno, entonces una vez que hayamos compartido el cuento pues con el niño, pues debemos motivarlo para que haga lo mismo que la tortuga. Entonces debemos preguntarle al niño: ¿te gustaría hacer lo mismo que está haciendo la tortuga? ¿Quisieras aplicar el consejo del abuelo? Pues que fue la persona que yo utilicé en mi cuento. Entonces sabemos que debemos motivarlo para que ellos quieran pues participar del cuento de una manera activa y así utilizamos a técnico. Entonces debemos transformar el cuento en un juego. Cada vez que le digas al niño tortuga, él se debe quedar quieto y retraerse como una tortuga, metiéndose en su caparazón, y debe quedarse ahí por unos segundos. Además, invitarlo a que cuando esté ahí debe tener pensamientos agradables. En este primer paso hay que decir que la palabra tortuga se puede utilizar en cualquier momento, no cuando esté haciendo cosas inadecuadas. Debe ser divertido en un comienzo porque el niño debe verlo como un juego, por lo cual cuando lo haga de forma adecuada, pues se le debe reconocer ampliamente. Este paso de que el niño lo vea como un juego puede durar varios días. Entonces le enseñas al niño que cuando le digas tortuga, también debe tensionar su cuerpo y después lo va a ir soltando poco a poco. Este ejercicio debe durar solamente unos segundos. Ya cuando vemos que el niño ha aprendido de manera adecuada a tensionar, que es colocando su cabeza hacia abajo con sus brazos y que después lo relaja, lo colocamos en práctica, explicándoles que cuando tenga ganas de portarse mal o sienta enojo, tiene que aplicar la posición de la tortuga y que para ayudarlo nosotros vamos a hacerlo llamándole la atención y diciéndole la palabra tortuga para que él se detenga y realice la postura de la tortuga que ya había aprendido anteriormente y que reflexione sobre lo que está haciendo o que está a punto de hacer. Es importante explicarle bien para que la técnica se realice de manera correcta y cuando el niño la haga
felicitarlo. Espero que les haya servido